conversar con nosotros, pero resguardar su identidad, cuestión que por supuesto respetamos. Angélica, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, cuéntanos cuál es tu historia y en qué te podemos ayudar. Buenas tardes. Bueno, esto empezó hace un año más o menos, cuando mi mamá se empezó a enfermar. Entonces no sabíamos qué es lo que ella tenía, la llevé a distintas partes, distintos lugares, recorrí todo. Entonces busqué por internet supuestamente los mejores especialistas en dolores de cadera y llegué a la clínica y en eso descubrieron en 2 días que los dolores eran de un cáncer pulmonar. ¿Qué consecuencias trajo eso para ustedes? La consecuencia fue que el oncólogo que la empezó a tratar, él nos dio una esperanza de 5 años más de sobrevivencia de ella, lo cual uno como familia, yo como hija, la desesperación fue firmar pagaré. ¿Por cuánto dinero firmaste esos pagarés? El primer pagaré fue por 5 millones, aparte de la hospitalización. ¿Y hoy día en cuánto estás endeudado producto de esa situación? 35 millones de pesos. Entonces, es algo que la clínica me tiene al borde del embargo, estoy esperando embargo, no tengo el dinero para cancelarlo. Yo hice una carta al comité de la clínica, que eso me dijeron que hiciera. ¿Cómo te fue con eso? Mal, porque yo les dije que yo podía, en 4 años, podíamos pagar mensualmente 500, si no me equivoco, 560, 580 mensuales. En 3 años, pasadito 3 años, cancelarla a la clínica. La clínica me la rechazó y me dijo que no, que yo tenía que pagar esa suma en 3 meses. Nadie puede. Algo que por supuesto es imposible, son más de 30 millones de pesos. Junto a Priscila Vargas hay un completo equipo de especialistas y queremos ayudarte. ¿Cuál es la pregunta que a ti te gustaría hacer? Necesito saber hasta dónde puede llegar la clínica, porque yo estaba consultando con unos abogados y me decían que podía hacer yo una tercería de bienes. Entonces no sé cómo se hace ese tema, si es así o no, si ellos me pueden embargar, qué es los pasos a seguir. O sea, ¿qué es una tercería? ¿Cómo funciona? Si es posible que la embarguen. Claro. Pri, te tiro la pelota hacia ella. Sí, y yo le voy a tirar la pelota al tiro a la maca. Porque de verdad. Aquí la recibo, Pri. Bueno, Angélica, qué gusto saludarte, espero que me estés escuchando. ¿Qué tal, Matías? Mira, efectivamente hay varias cosas que me gustaría preguntarte. Por ejemplo, yo entiendo que cuando tú me dices que ya hay una orden de embargo, quiere decir que ya estás demandada por estos pagarés, ¿no es cierto? Y que por lo tanto, probablemente, seguramente tu casa pueda salir a remate. Ahora, cuando alguien te aconseja la tercería, es sumamente importante saber si donde se va a efectuar este embargo y luego el remate de los bienes, ¿esa casa de quién es? ¿Es de tu mamá? Hice una venta, la vendí. Ya no está mi nombre. Ya, o sea, pertenece efectivamente a un tercero. Claro. Ahora, ¿la vendiste estando Y en como la juicio? clínica vio que la casa ya estaba, ¿Ya? no, esto fue como 2 meses antes que empezara, que me llegara la demanda. Perfecto. Fue 2 meses antes. Ahí yo hice la venta de la casa y ellos me tiraron el embargo. ¿Y hoy día quién vive en esa casa? ¿El nuevo propietario? Mi papá y yo. Perfecto. Mira, voy a explicarte de qué se trata la tercería. La tercería, en realidad, si tú eres la persona a quien va dirigida la demanda, porque entiendo que tú fuiste la responsable de firmar el o los pagarés, ¿no es cierto? Quiere decir que la deudora frente a la clínica eres tú. Ahora bien, como si hay un embargo de por medio, ¿no es cierto?, para pagar esa deuda, quiere decir que entonces tú efectivamente podrías presentar, ¿no es cierto?, una tercería de posesión diciendo que si bien ese es el domicilio que tú habías entregado y con el cual tú figuras en el pagaré, tú no eres la propietaria de esa casa habitación, ¿no es cierto?, en donde efectivamente se realizaría este embargo con el posterior remate de los bienes. Ahora, hay plazos para hacer esto, entonces es importante que, por eso te preguntaba al comienzo, si tú ya estás demandada, si tú ya es un juicio ejecutivo, como es un juicio ejecutivo, desde que te notifican la demanda, hay 4 días para presentar oposiciones. Ahora, también efectivamente en ese plazo o en cualquier momento antes que exista la sentencia, tú puedes también presentar una tercería de posesión diciendo en realidad yo di este domicilio porque yo en ese momento cuando firmé el pagaré yo vivía en esa casa, pero hoy
hoy día ya no vivo en esa casa y por lo tanto debiese operar, ¿no es cierto?, la tercería. Es decir, que en el fondo un tercero es el propietario. Entonces, eso es importante de que quizás tu papá, alguien lo pueda hacer, porque en el fondo esa es la persona que tiene que oponerse al embargo. Finalmente, él es el que vive en esta casa y puede decir que él es el propietario. Yo no sé a quién se la vendiste quizás a tu padre, ¿no? Sí, a él se la vendí. Exacto. Entonces la persona indicada para presentar la tercería es tu papá, ¿no es cierto? Diciendo que en realidad él es el propietario verdadero y que por lo tanto no se puede realizar o materializar el embargo en esa casa. Esa sería una salida. Ahora, yo te quiero felicitar porque tú hiciste algo que es muy importante que los deudores deben hacer y también es parte del aprendizaje de tener una deuda, que es que tú hiciste una carta, hiciste una solicitud al comité de la clínica. Lamento muchísimo que ese comité no haya abierto la posibilidad y te haya dicho que en 3 meses tienes que pagar una deuda millonaria de más de 30 millones de pesos. Pero la verdad que esa es una gran fórmula y una gran posibilidad que ojalá la hubiesen acogido para poder, ¿no es cierto?, solucionar este problema, porque tú tienes la voluntad de pago, tienes la intención de pagar. Lamentablemente ellos no tienen la intención de esperarte, ¿no es cierto?, todo el plazo que tú solicitaste. Otra alternativa sería, también pensando en tu caso, Angélica, es conseguir quizás un crédito en alguna institución financiera, en algún banco, ¿no es cierto?, que te pudiese prestar la plata y con ese banco sí pactar toda esta cantidad de cuotas que tú sí puedes pagar, porque encuentro que tú no eres el deudor que se está escondiendo, no eres el deudor que no quiere pagar y por lo tanto desde ese punto de vista yo, Angélica, te felicito. Sí, Angélica, pon mucha atención porque yo quiero incluir también en esta conversación al doctor Bolsillo, sobre todo porque es un tema que te afecta de esta manera a ti, pero por supuesto que representa también a muchas personas. ¿Cómo de alguna manera, sobre todo si tú tienes la intención de pagar, de llegar a un acuerdo, otras personas pueden hacerlo, doctor Bolsillo? ¿Qué es lo que ve usted en este caso? Sí, mire, yo también rescato lo que dice Macarena en cuanto a la actitud de Angélica por solucionar el problema. Es decir, ella planteó una alternativa, evidentemente que una deuda de 35 millones de pesos para cualquier persona es impagable, digamos, en el plazo de 3 meses. También está la alternativa, hay una ley que ya tiene varios años en Chile, que es la ley de insolvencia y reemprendimiento, que lo que busca es precisamente apoyar a las personas que están en una situación complicada con respecto al pago de sus deudas. Y para eso hay que reunir ciertas condiciones. Sí, tiene que tener algunas condiciones, ahí Macarena lo puede explicar mejor. Lo que pasa es que solamente un detalle, en este caso la señora Angélica ya está demandada. Ya está demandada. Al estar demandada, entonces con un juicio en el Poder Judicial, ella ya no podría acceder a la posibilidad de declarar su insolvencia personal. Luego explico los requisitos. Claro, pero es bueno que sepan nuestras amigas y amigos que existe esta alternativa legal, que el día de mañana, cuando uno cumple estos requisitos de tener deudas con ciertas condiciones, no estar demandado, etcétera, tú puedes pedir también que haya un tercero que intermedie, porque muchas veces te encuentras con un portazo de frente y esta institución lo que hace también es tratar de buscar alguna salida razonable, porque si no al final la clínica no va a ni uno, digamos. O sea, pero es que no encontró ni una salida razonable si le dan 3 meses para pagar 35 millones de pesos. Es que claro, es que es imposible. O sea, en el fondo la alternativa que le está dando la clínica Angélica, en el fondo una manera de decirle que en la práctica que no, digamos. O sea, ¿de dónde sacas tú 35 millones? Hubiese habido una alternativa si le dice ya, podemos repactar. Y algo que en algún minuto mencionamos es que ella, Angélica, entendiendo que probablemente ya no sea tu caso porque te dijeron que no, pero también esto sirve para otras personas. ¿Tendría que pedir un crédito en alguna institución financiera, en un banco? Claro, ahí habría que entrar a entender un poco más la situación financiera de Angélica, porque evidentemente que si ella tiene otras deudas, dependiendo de su situación de ingreso. Preguntémosle. Claro, Angélica ahí está. Sí, Angélica, tú tienes otras deudas asociadas, probablemente a lo mejor ya no eres sujeto de crédito. ¿Cuál es tu situación? Sí, tengo muchas deudas porque con la enfermedad de mi mamá se tuvieron que sacar crédito. Claro. Bueno, hacíamos rifa, vendíamos papas fritas para juntar para las drogas. Pero en deuda estoy, pero por todos lados. O sea, tratemos de descifrarlo un poquitito para que tenga claridad nuestro especialista. Por lo menos los 32 millones de pesos en la clínica. Y aparte de eso, si pudieras hacer una aproximación de dónde más o menos y cuánta plata además estás debiendo, aparte de eso. Claro, en otros bancos, en la caja por el trabajo, es de como de más de 3 millones en cada cosa. O sea, ya no son 32 solo la clínica, sino son casi 40. Claro, es mucho más. Porque por el tema de la enfermedad uno tiene que tratar de rebuscar de dónde sacar el dinero. Claro, pero tú me dices que son 3 millones en Caja Araucana, 3 millones en un banco. En un banco,
deudas que uno se va consiguiendo. Pero eso lo ha podido ir pagando. En distintos lugares. Entonces ya poco, porque actualmente yo estoy con licencia médica. Llevo más de un año con licencia médica, entonces las licencias hay veces que las pagan, hay veces que no las pagan, las rechaza el COMPIN. Estoy con licencia por lo mismo, licencia psiquiátrica, por todo lo que pasó con mi mamá. O sea, redondeando y para dar de vuelta, digamos, son 32 millones en la clínica, 3 millones más en una caja de compensación, 3 millones en un banco, son 38 millones de pesos en 3 instituciones distintas. Sí, mira, yo creo que aquí, además de ordenarnos, vamos, como se dice comúnmente o vulgarmente, vamos matando los piojos de uno. Vamos. Porque ella tiene otras deudas. Y en eso también la podríamos orientar. Sí, por supuesto. Mira, en el caso de, vamos a ir viendo en el transcurso del programa que las personas tienen algunas alternativas. En el caso de Angélica, esas deudas con la caja de compensación, la otra deuda de los 3 millones de pesos, una alternativa es, en el fondo, repactarla con el mismo acreedor. ¿Ah? O sea, si estás con alguna deuda. Normalmente las cajas de compensación, esos son créditos en cuota, ya lo tienes en cuota, pero si la cuota de Angélica se la hace muy difícil, tú puedes conversar con esa caja y que te dé un nuevo plazo, un nuevo plan de pago, y lo mismo con la otra deuda. Ahora, podemos pensar en alguna alternativa para la deuda grande, porque en el fondo lo que nos cuenta Angélica es un callejón sin salida, digamos, pero a veces hay una alternativa, que esto hay que conversarlo con la familia. Si alguien tiene una casa, la deuda es muy grande, está acogotada de deudas por todas partes, nadie te va a dar un crédito por ese monto, lo que se hace muchas veces es pedir un crédito hipotecario, que te dan las instituciones financieras, en la medida que hay un deudor que cumpla con los antecedentes, que puede ser un familiar, se hipoteca la casa, el banco te da un crédito a largo plazo, en este caso estamos hablando de 1.200 UF aproximadamente, y pagas un nuevo dividendo y con eso pagas todas las deudas. Ese crédito se llama crédito hipotecario de fines generales, que sirve para arreglar las deudas cuando uno está en una situación tan apremiante como esta. Sí, ¿tú habías intentado eso, Angélica? Sí, pero sería conveniente también por todos los intereses que hay. Aparte, tengo tantas deudas y la gente ya con deuda, cuando estáis sobreendeudado, no te dan crédito, no te abren las puertas en ningún lugar. Porque a lo mejor esta misma alternativa 5 años atrás habría sido más viable, pero hoy día está la situación un poco más compleja. Y con la tasa de interés además que ha aumentado tanto. Claro, por eso es bien importante, como te comentaba recién, buscar a alguien en la familia, este es un tema ya familiar, alguien que tenga los antecedentes financieros, digamos, que le permitan acceder. Claro, que le permita un hermano, un tío, se hipoteca, son acuerdos familiares, pero a la larga lo que ocurre es que los créditos hipotecarios, por mucho que tú pagues el dividendo en UF, son en la práctica más barato que estar pagando intereses penales, intereses que se juntan con estas deudas de corto plazo. Y es como consolidar todas las deudas en un solo crédito para que sea finalmente más económico y uno tenga que solamente enfocarse a pagar esa cuota. Exactamente. ¿No es cierto? Sí, ahora yo quiero sumar a Edmundo Campuzano, que es psicólogo, porque ella dice que ha sufrido también en el último tiempo producto de esto mismo. Sabemos cuál es la causa: estrés, angustia. Por lo mismo tú, Angélica, estás con licencia. Que no te paguen las licencias a veces complica más el escenario, y yo me imagino que tu situación es cada vez peor. Por eso, Edmundo, ¿cómo nosotros la podemos ayudar a ella? Bueno, mira, tú sabes que yo siempre soy de los que piensa que los problemas existen y ocurren situaciones como esta que agobian, no hay mucho que uno podría decir como, mira, estas cuestiones como los consejos que están dando el doctor Bolsillo y Macarena son cruciales para esto, pero mi postura es, siempre hay posibilidades de movimiento, siempre uno podría mirar la problemática de una manera distinta, porque la situación concreta es económica, pero seguramente a eso no le va sumando la sobrecarga personal, el no compartir o no conversar con los demás lo que a uno le va ocurriendo. La situación depresiva trae una cuestión muy compleja, que es que, como estoy en este estado de ánimo, resto mis redes sociales, ya no quiero salir, ya pienso que no me va a resultar, me quedo en la casa, entonces empiezo a vivir una especie de profecía autocumplida, ¿no? Yo lo que creo que a mí me hace mucho sentido lo que tú estás diciendo, sobre todo porque Angélica no quiso mostrar su cara. Y probablemente ella no quiere sociabilizar lo que le está ocurriendo. Por supuesto, entonces yo digo, no es que el salir con amigos, el juntarse, el descansar un rato, uno no puede vivir todo el rato agobiado por la misma situación. El salir o hacer otra cosa no significa que la situación no exista, pero significa que de alguna manera cuido mi salud mental, manteniendo la vida, voy a decirlo con todo el respeto, por favor, Angélica, que esto merece, mi vida lo más normal posible dentro de. ¿Y eso qué significa? Que sigo siendo mujer, sigo siendo persona,
personas, Claro. sigo teniendo vida social, puedo reírme a ratos. La situación, a ver, es como el trabajo. Uno trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde o 5, no sé, y el resto habrá que hacer otras cosas, porque si no, se inunda tu vida completa de esta situación y sientes que estás en un hoyo del cual no tienes salida. Sí, ¿de qué sirve preocuparse tanto si de alguna manera también hay que ocuparse? Y eso también te puede servir mucho, Angélica, pero Angélica, piensa que tú no eres la única. Mira, solamente para que te hagas una idea, yo te voy a contar porque no lo vas a poder ver ahí, o Matías también te reproduce. Vamos a ver una gráfica. Esta es una encuesta es una fuente de Pulso Ciudadano. Dice 44,5% de los chilenos no les alcanza para todos los gastos del mes. Eso es porque, claro, imagínense, hoy día estamos ya 30 de mayo y probablemente ya hace rato se acabó la plata. Y así uno empieza a hacer un hoyo. Y definitivamente eso es lo que nos ocurre siempre. Cuando gastamos más de la cuenta antes de llegar a fin de mes. ¿Y ahí qué pasa? Mira, Somos tan desordenados, tanta educación financiera. Acá hay dos cosas bien importantes, Priscila. En general la situación, o sea, separemos que el endeudamiento y el sobreendeudamiento, ¿dónde está el límite en ambas cosas? Y en general estas situaciones se producen por dos razones. O una, te ocurren eventos, los famosos eventos catastróficos o fuertes con impacto económico, Sí. una enfermedad, la cesantía, la quiebra de un negocio, etcétera, cosas que a veces son inesperadas. Y por otro lado, que también gastamos más de los ingresos que tenemos, digamos. O sea, y nosotros tenemos una cultura como país que está muy orientada al consumo. Vamos a ver lo que pasa en estos 3 días de Cyber Day. Sí, tenemos un gasto hormiga y de repente nos viene como... Gastamos mucho Sí. y de repente se nos juntan estas dos cosas y yo creo que ahí es fundamental. A ver, lo primero me quiero sumar a lo que decía el mundo. A todos nos ha tocado este tipo de situaciones y lo primero es, ya estamos en esta. Entonces, Claro. en el fondo, el primero es el llamado a la calma y decir, mira, ya estoy metido en el problema y veo si tiene solución o qué tipo de solución tiene o a veces que no lo tiene, digamos. O sea, de esta cuestión no tengo cómo salir y estar con eso antes de tomar medidas. Sí, eso es verdad. Yo te quiero pedir, Angélica, que de alguna manera junto con Matías te quedes muy atento a lo que vamos a conversar en el programa, sobre todo porque tú no eres la única y los próximos consejos también te van a ayudar. Lo importante es que tú te sientes aliviada y muchas gracias por confiar en nosotros. Muchas gracias, Matías. Tenemos el primer llamado telefónico. Ana María, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias Hola, por Cristina, llamarnos. hola a todos. Hola. Primero que nada, felicitarlos por un tremendo programa, así que contento. Muchas gracias porque lo hacemos en conjunto, por eso es tan importante escucharte. Cuéntanos, ¿qué te pasó y cómo te podemos ayudar? Mira, te cuento, yo tengo un emprendimiento que al final se transformó en un negocio. ¿Ya? Lo colocamos con mi esposo, lo colocamos unos poquitos meses antes del estallido y después vino todo el tema de la pandemia. Ya. Al local cometimos un error en no tener sueldos y con el paso, bueno, el local ha sobrevivido a toda esta crisis, por así decirlo, hasta que él, por así decirlo, porque siempre lo tomamos como una persona independiente, él se solventa sus gastos, el local dentro de sus proveedores, dentro de sus arriendos. Cuéntame, ¿de qué es el local para entender un poco de qué se trata el negocio? Nosotros trabajamos todo lo que es diseño gráfico y librería. Ya. ¿Sí? Ya. ¿Y qué